Fiscal en contra, que puede meter preso al presidente, a sus ministros, a Yana. Peor, esta mujer tan loca y respaldada por los gringos. Es otra vergüenza. El descarado respaldo de la Embajada de Estados Unidos. Superintendencias, Contraloría, Procuraduría, todos los organismos de control están tomados por esta gente. Entonces, Consejo de Captura, mira la vergüenza que se está viviendo con esos audios. Va a estar atado de mano. La manera rápida, porque se va a ver nuevamente frustración popular. Ay, no se hace nada. La manera rápida de liberarnos de estas camisas de fuerza que nos han dejado de la época del Trujillato que se tomaron el Estado es con una constituyente. En una entrevista con Rafael Correa y Javier Lazo, Correa expresa su sorpresa y preocupación por el grave deterioro que ha experimentado Ecuador, a pesar de no haber sufrido conflictos bélicos. Correa menciona que no ha presenciado un proceso de destrucción tan severo en el país. Correa destaca que el mayor logro de su gobierno radica en haber restaurado la confianza de los ciudadanos. Durante su mandato, se enfocó en implementar políticas y programas que buscaban mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la institucionalidad del país. Dijiste psicología social, quizá desde allí obtengamos mejores instrumentos, ¿no?, para pensar en nuestras sociedades. Y yo creo que el mayor problema que tiene el Ecuador en este momento es la destrucción casi total, no tampoco quiero ser demasiado trágico, del tejido social. Y la reconstrucción del tejido social no basta con que asignas unos recursos, diseñas un proyecto, lo pones en ejecución. El tejido social, reconstruir, es una cosa muchísimo más compleja. Y este es el problema del Ecuador hoy en día. Bueno, yo sí quiero ser trágico. Te digo sinceramente, no encuentro, es muy difícil encontrar, tal vez Líbano, con todo respeto, un proceso de destrucción tan acelerado y tan grave como el que ha tenido Ecuador en un país sin guerra, sin guerra abierta, civil o externa, sin nada de eso. En época de paz, ¿no?, es muy difícil encontrar un proceso de destrucción tan rápido, tan grave como el que han hecho con Ecuador en estos 6 años. O sea, nada funciona. El ECU 91 destrozado, donde funcionaba Secretaría de Riesgo, mira lo que está pasando en Esmeralda, carreteros destrozados, servicios públicos destrozados, registro civil nuevamente lleno de tramitadores, se demoran 3 meses para la cédula, si es que consigues cupo, lo mismo los pasaportes, o sea, destrozaron todo, la educación, la salud, hospitales sin medicina, pararon la refinería, quisieron destruir Yacha, retroceso en las universidades, retroceso en los gobiernos locales por falta de presupuesto, retroceso en seguridad, la policía ha vuelto a ser mendiga y por supuesto República Independiente, porque repartieron, pues, para así gobiernan ellos. Quieren dominar la policía, tengan ustedes los oficiales y los oficiales activos y son República Independiente, lo mismo los militares, cuando todo debe estar bajo la coordinación civil en una democracia. Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Yo sí creo que es trágico el asunto. En todo caso, sí, también tiene razón, todo esto le quita, yo siempre lo dije, tuvimos la inversión más alta de toda América Latina, transformamos el país, infraestructura, energía, muchas cosas tangibles. Yo siempre te dije, para mí el principal logro, lo dije en el informe de la Nación y creo que en el informe de despedida, era que habíamos recuperado la fe en nosotros mismos, el orgullo de ser ecuatoriano. Cuando yo llegué al gobierno de 2007, todavía teníamos las secuelas de la crisis bancaria, la migración, y la gente quería salir por todos los medios del país, los migrantes tenían vergüenza de decir que eran ecuatorianos, terminaban los ojos, miraban al piso. En España le decían ecuatoriana a la empleada doméstica, la ecuatoriana, la sirvienta, porque no fueron a ser nuestras enfermeras, nuestra odontóloga, porque tuvieron que emigrar, y recuperamos esa fe en nosotros mismos. Esas cosas son fundamentales. Y no hay nada aquí esotérico, como un equipo de fútbol. Puede tener grandes jugadores, pero si no tiene fe en sí mismo, si no tiene voluntad de victoria, va a perder, si no tiene motivación. Eso lo decía un gran pensador argentino, Arturo Jauretche, ¿no?, que las sociedades inmovilizadas, desmotivadas, van a fracasar. Y ese es el rol de la prensa, quitarnos esa alegría, quitarnos esa fe, poner a todos los políticos en una misma canasta. Correa igualito a Lazo, igualito a Gutiérrez, igualito a cualquiera. No es cierto, porque yo no tengo cuenta en el exterior, a mí me han rebuscado por todos lados, no me han encontrado nada, he buscado un barbarismo, ¿no? Pero hemos sido acusados miserablemente por estos sinvergüenzas para impedirnos participar, porque saben que si regresamos del país le ganamos en una sola vuelta todas las elecciones. Pero no es cierto. Pero haciendo eso, le quitan la fe a la gente, sus representantes, le quitan la fe en ellos mismos. ¿Y quiénes dominan? Los poderes fácticos. Ellos, la prensa, desde sus titulares, se convierten en la referencia del bien y del mal. Y muchos caemos en esa trampa. Sí, han destruido el tejido social, han destruido ese intangible, que es lo más importante para el desarrollo. Ahora es extraño, ¿no?, porque en estos recientes días, Rafael, he visto en el diario El Universo un reportaje relativamente grande, ¿no?, que habla sobre la destrucción de la caminería hacia la isla Santay. Y entrevistan a pobladores de Santay
que se vieron beneficiados con ese proyecto. La ecoaldea, restaurantes recibían a los visitantes. Yo mismo fui algunas veces, hice ese recorrido caminando y en bicicleta. Y bueno, ahora reparan que la caminería está destrozada y que ese pueblo o que esa comunidad se ha venido abajo, ¿no? Ya no pueden seguir sosteniendo, creo que ya no pueden seguir ocultando las cosas que se hicieron para recuperar la autoestima de ser ecuatoriano. Pero imaginas la ineptitud de un gobierno que ni siquiera puede mantener el Parque Samanes, caminería en Azantay, los puentes peatonales, y vienen desubicados la Marina cuando se les sueltan los barcos y chocan con el puente, a llegar a la brillante conclusión de que hay que sacar los puentes. O sea, a un inepto así, aquí en Bélgica lo mandan al manicomio, pues es una estupidez así, ¿no? Entonces, pero ese es el país en que estamos viviendo. O sea, todo se ha deteriorado, incluso el nivel de debate público. Ya decir cualquier estupidez no da vergüenza, da palestras, salen con entusiasmo a decirlo. Pero además, ¿no? Este abandono, qué insulto a la dignidad humana. Esos eran pescadores de economía de subsistencia. Nosotros le hicimos sus casitas ecológicas, de madera, muy dignas, y tenían su negocio, su restaurante, cruzando los puentes que eran bellísimos, 600 metros, 800 metros de puente, pasaban de la ciudad a un ecosistema totalmente diferente y se iban con un seco de gallina al restaurante, podían ver la lagartera como un lagarto, ¿no? Lindísimo, un paseo bellísimo a nivel familiar. Todo lo destrozaron. ¿Tú crees que esa gente no va a tener una indignación profunda en el corazón, ¿no? Y siempre ha sido así. Después, ¿por qué la violencia? Yo algunas veces digo, ¿cómo es que no tenemos más violencia? Con tanto desprecio a la dignidad de la gente. Dejaron abandonada esa comunidad porque no les interesaba. Si fueran banqueros, hubieran ido al rescate, ¿no? Eran los comuneros de Santay, ya no hay camineras, no dieron mantenimiento a los puentes, no sé si estén funcionando, ya todo cerrado y los tienen quebrados. Y siempre ha sido así el país. Entonces, que a mí me gusta mucho andar en bicicleta cuando iba a la casa presidencial, que en la base Salinas, salía a andaba por Anconcito, ese campo que explotaba la compañía Anglo, ¿no? Británica. Y tú veías caminos que en un momento estuvieron asfaltados y totalmente hechos huecos, y las comunidades al lado ya botadas, sin luz eléctrica, sin nada. Y yo conversaba, coño, no, hace 50 años, sí, esto era un camino de primer nivel, con luz, porque había la explotación petrolera. Se fueron, nos dejaron abandonados. O sea, lo importante no es la gente, lo importante es el petróleo, el billete. ¿Qué mensaje para la gente? ¿Cómo no dar indignación? Y después que estas ideologías que solo tratan de convencerte de que las diferencias son merecidas y por nuestro bien. ¿Cómo van a aceptar esa diferencia? ¿Cómo van a aceptar esa postergación? Si es simple discriminación, abandono, explotación. Y queremos un país más seguro. Busquemos justicia, busquemos un poco más de equidad. Bueno, Marcela Guiñaga, perfecta, del Guayas, ya ha dicho que se va a hacer cargo de la caminería hacia la isla Santay. Es decir, que debe volver otro concepto de lo que entendemos por sociedad, de lo que nosotros nos planteamos como derechos, para enseguida empezar a hablar de la recuperación. Es hasta tonto, Javier. O sea, esta gente, en su falta de fe en el Estado y en su deshonestidad, porque quieren apoderarse del Estado para quebrarlo, falta de fe en el Estado, en su ambición de corto plazo, en su miopía, buscar solo ellos mejorar y que el resto no, porque la piedra angular de su bienestar es sentirse superiores al resto. No progresar para hacer progresar al resto, no. Progresar para construir mayores murallas en sus barrios exclusivos, más luz en sus clubes exclusivos, más selectividad en sus colegios exclusivos, y para casarse bien después entre ellos mismos, ¿ya? Entonces ni siquiera reparten los frutos del progreso técnico. Pero yo me indigno con esto porque sí creo que nuestras élites son una de las grandes culpables del atraso de la región. Pero son hasta miopes, hasta tontos. No entienden que haciendo vivir mejor a los otros también viven mejor ellos, que ahí está el germen de la violencia, de cierto rencor social que existe, justificado. Tal vez no justificado, explicado, porque hay motivos para aquello. Y no ven todas las oportunidades que puede haber. Oye, Guayaquil, y que se me esté escuchando guayaquileños, entendemos guayaquileños que Guayaquil es una ciudad con río. Oye, Guayaquil, y que se me esté escuchando guayaquileños, entendemos guayaquileños que Guayaquil es una ciudad con río. Oye, Guayaquil, y que se me esté escuchando guayaquileños, entendemos guayaquileños que Guayaquil es una ciudad con isla, con cerro, con brazo de mar. ¿Qué ciudad en el mundo tiene eso? En Miami tienen brazos de mar. Vaya, vean pues cómo los tienen, ¿no? Tremendos barrios con puertos, con muelles ahí, los pantanos protegidos. Acá invadimos todo el estero salado. Y cuando quisimos despegar las orillas, lo que se nos oponían eran los socialcristianos por politiquería, ¿ya? Nuestros abuelos se bañaban en el estero salado. Tenemos mar. Guayaquil tiene mar. O sea, los franceses en verano echan volquetas de arena, y no solo en Francia, en varios lugares en Europa,
en las riberas del Sena, río de agua dulce, para hacer playas artificiales. Nosotros tenemos mar en Guayaquil, mar, Estero Salado es mar, varios brazos. Lo que hicimos fue contaminar todo, invadir todo. La isla Santay es un tesoro, que caminando 600, 800 metros tiene unos manglares espectaculares y un ecosistema totalmente diferente. Ya en Europa, la inversión privada hubiera puesto estas barcazas con restaurantes para hacer paseos flotantes. Aquí no, destruyen, ni hacen ni dejan hacer. ¿Ya? Nosotros hicimos el restaurante comunitario, sí hicimos paseo en bote de la comunidad. Entonces necesitan apoyo, acompañamiento. Todos lo dejaron botado. Entonces, no sabemos aprovechar lo que tenemos. Los cerros invadidos. Yo de niño con los scouts iba a cascadas. Yo te puedo enseñar fotos de Guayaquil que tú te imaginas que estoy en Amazonía, con cascadas. Todo lo destrozaron. Se puede recuperar algo todavía. Ya no permitan que sigan destrozando Guayaquil. Guayaquil tenía para ser una ciudad con mayor cantidad de atractivos del mundo, ¿no? Le insisto, tiene río, que en verdad es ría, significa que la influencia de la marea llega hasta Guayaquil, por eso ven que cambia la dirección de la corriente en la ría Guaya. Tenemos isla Santay maravillosa, reserva ecológica, manglares. Tenemos mar y teníamos cerros, el Carmen, Santana, los cerros de Mapasingue, y no los cuidamos, ¿no? Todavía se puede rescatar algo. Una forma de rescatar es el Parque Samaná. Samaná está desarrollado solo en una quinta parte y no han hecho una pulgada más. Samaná llega hasta el río Daule, pero no han querido continuar con eso porque probablemente quieren esperar un descuido para hacer urbanizaciones, devolverse a los militares, porque eso era de los militares, indebidamente, y querían hacer programas de vivienda, y no sabes cuánto tuve que enfrentarlo para que quede eso para un parque para mi ciudad, Guayaquil. Y debes saber que en Samanes está siendo invadido el parque, ¿no? Con la crisis que hoy padecemos. Me quiere deprimir. Están invadiendo. Sí, sí. Y nadie hace nada para despejar eso. Construyendo casas dentro del parque, las personas muy pobres, ¿no? Bueno, los pobres también tienen que velar por el bien común. Entendemos la desesperación, pero eso no se puede permitir. La falta de planificación urbana es uno de los peores problemas que tiene el país. Y el costo es enorme. Ellos viven peor y el Estado gasta mucho más. Es mejor preparar lotes con servicio, planificadamente, viven mejor desde un inicio, que invadir después las luchas y viene el MPD y como ellos son populares, entonces para acompañar las luchas, que el relleno, que el agua potable y después de 30, 40 años ya van a tener electricidad, agua potable, por ahí un bus que les va a dar el servicio. Pero vivieron 30, 40 años muy mal y al Estado le costó el triple. Mucho mejor es planificar, esas cosas tienen que cortarse de raíz. Pero otra vez, por suerte, Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez han dicho que se van a hacer cargo del Parque Samanes, ¿no? Para no perderlo, que está ¿no? invadido, después mover a esa gente y después somos los criminales nosotros, los que queremos cuidar el bien común. No es una invasión a los pobres, estamos del lado de la anarquía. ¿Okay? No es una invasión muy grande, creo que se puede hacer un trabajo social. O sea, pero ya que se atrevan a invadir un parque público es gravísimo, pues, Javier. Muy gravísimo. Sí, es grave, es penoso. Te quiero hacer otra digresión, porque como te encanta ir a Argentina, te volví a ver hace pocos días en la Argentina, en una conversación con el ex ministro de Economía. Martínez es su apellido, ¿no? No, el nombre es Martín, Guzmán es el apellido. Martín Guzmán. Ahí, en la conversación, tuviste un momento en el que ofreciste disculpas y a mí me resultó extraño porque ibas a usar la palabra hegemonía. Necesitamos proyectos hegemónicos, dijiste. Probablemente eso a muchos intelectuales y sobre todo de tendencia de izquierda les moleste este uso que estoy haciendo de proyecto hegemónico. Y ahorita acabas de hablar de las élites ecuatorianas. Y si yo mezclo las dos cosas, digo, creo que es legítimo hablar de proyectos hegemónicos y que no tengo que pedirle disculpas a nadie, porque las élites ecuatorianas nunca fueron capaces de presentar, pueden haber sido dominantes, pero hegemónicas nunca lo fueron, porque no tuvieron proyectos que les permitía ser hegemónicas. Empezando por temas culturales y artísticos, porque el tema hegemónico es mucho más abarcador, pero con semejantes élites no hubo chance de tener hegemonía. En todo caso, una aclaración, ¿no? Sí, a mí me encanta Argentina, Buenos Aires, ¿a quién no? Pero yo voy por cuestiones de trabajo, conferencias, nunca es que voy por pasear, ¿no? Que digo, ahora, la próxima semana me voy a Argentina para comerme un buen asado, ¿no? Tal vez fui para hacer algunas entrevistas por cuestiones de trabajo. En todo caso, sí, esto puede ser malinterpretado, decía proyectos hegemónicos, pero los que buscamos el bien común, entendemos que necesitamos para movernos hacia algún lado un proyecto hegemónico, así no sea el de nuestros sueños. O sea, si en un momento dado, si viene un gobierno neoliberal que hace bien las cosas, sacó adelante el país, mejora las condiciones de vida,
sigamos que sea por ese lado, pero sigamos para algún lado. Hoy estamos destrozados marchando en el mismo terreno. Por supuesto, de mi concepción, lo ideal sería un proyecto hegemónico de izquierda, de justicia social en función de las realidades de América Latina. Me parece un absurdo proponer neoliberalismo y tantas novelerías en la región más desigual del mundo. Como diría Velasco Ibarra, ¿no queréis liberalismo? Primero, disminuir un poco, al menos, la desigualdad, porque toda esa filosofía nace de una concepción de igualdad de oportunidades. Claro, para ellos la igualdad de oportunidades es solo la igualdad de derechos formales. Es una gran estafa social. ¿De qué te sirven derechos formales sin capacidad real? ¿De qué te sirve el derecho a leer libros si eres analfabeto y no tuviste acceso a la alfabetización? Esa es la gran estafa social de los libertarios, los liberales y toda esa hora. Pero en todo caso, movernos hacia algún lado, ¿no? Por eso te decía, el liberalismo pues, es lo más absurdo en realidades tan desiguales como América Latina, pero movernos hacia algún lado. A eso me refería con proyectos hegemónicos. Estados Unidos, ¿por qué progresó? Porque desde el principio tuvo un proyecto hegemónico. Hegemonía que no significa dominación, puede ser dominación, pero también puede ser libre aceptación, y a eso me refiero, consenso social. Y América Latina es una zona en disputa, y seguimos disputando, ¿no? Ese territorio. Y se moviliza la ley. O sea, por eso no es malo, como nos quisieron hacer creer a la ciudadanía cuando llegamos y teníamos mayoría en la asamblea. ¡Ay! Dictadura, porque le ganábamos todo. Eso no es malo, eso es bueno, para avanzar hacia algún lado, ¿ya? Y que no la alternabilidad y las tonterías que repiten una y otra vez. Alternabilidad sin alternativas para que no se mueva hacia ningún lado la patria y sigan dominando lo mismo de siempre. Al inicio de este programa te decía, hagamos lo que hacían cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no ahora. Ahora, Estados Unidos puede ser gobernado hasta por un Biden, perdona, que está muy limitado, pero un Trump, un Bush, cualquier mediocre, ignorantón. Pero en el 1918, año en el que, para el que nuestro nivel de ingreso per cápita corresponde al de Estados Unidos, había reelección indefinida de presidente. Y vino Franklin Delano Roosevelt y sacó de la Gran Depresión a Estados Unidos y ganó 4 veces consecutivas la presidencia, cuando no iba a dejar ir, porque era un gran presidente. Cuando ya resolvieron sus problemas, frente a la envidia que causaba Roosevelt en los propios demócratas, sabían que cuando aparezca un Roosevelt nunca va a ser ellos presidente, le va a ganar siempre ese Roosevelt. Y entre los republicanos decidieron entonces limitar a una sola reelección la presidencia. Pero primera idea, claro, hasta 1948 creo que Truman hizo la reforma, pero recién entró en vigencia en 1950, 51, 52. Hasta los 50 del siglo XX, Estados Unidos tenía una reelección indefinida de presidente. Y es tan inconsistente el sistema que limitaron a una reelección a la presidencia para tener toda la cereza del pastel, pero ahí para abajo todo tiene reelección definida. Senadores, congresistas, nacionales, federales y estatales, ¿no? Gobernadores, toda reelección definida. O sea, si bueno alternabilidad es bueno para todos, ¿me explico? Es porque querían toda la cereza del pastel, nada más que por eso. Pero si queremos imitemos lo que hacían cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Y en 1918 tenían reelección definida para todo, porque no se podían dar el lujo de prescindir de un buen presidente. O sea que nuestro atraso es más de 115 años. Probablemente. Si lo mides solo por ingreso per cápita, que como te decía, individualmente es el menos incompleto de los indicadores, pero sigue siendo incompleto. Ahora, el país más avanzado, Chile, Argentina, corresponden a 1964, 65, por ahí del ingreso per cápita. Haití ni siquiera aparece, porque hay estadísticas hasta el siglo XVIII, Haití está por debajo del PIB de Estados Unidos del siglo XVIII, ¿te imaginas? Bueno, Argentina hasta 1930 era una de las 8 economías más grandes de este planeta. Sí, pero ahora se quedó, incluso ajustado para desigualdad. Argentina era el país más desarrollado de América Latina. Sí. Ahora, incluso sin ajuste para desigualdad, era Chile. Ahora, incluso ajustado para desigualdad, como Argentina ha tenido graves problemas económicos, aumento de la pobreza, etcétera, es Chile el país más desarrollado. Ahora, ahí está el éxito de la derecha. Sí, probablemente. El éxito de 19 años de dictadura en una sola dirección con mano de hierro, creó ese proyecto. Ahí sí, hegemónico en función de la dominación brutal, violenta, pero al menos marchó hacia algún lado del país. Ahora, quería decir que Argentina, claro, se dispara con la 17 años de dictadura, perdón. Digo, Argentina se dispara con la economía agroexportadora y todavía hay sectores de la burguesía argentina que están relacionados profundamente con ese sector de la economía y que son de extrema derecha. Pienso en la señora Bullrich, por ejemplo, ¿no? Y que ahora presentan o plantean unos proyectos que les importa un diablo el tema de los derechos humanos. Sí, mira, cuando hay decepción con la democracia, entre otras cosas por esta estrategia que te decía, los medios de comunicación, expertos en quitarnos la esperanza.
por los problemas reales que se presentan y algunas veces mal manejados o ya insuperables en el corto plazo para un país en vía de desarrollo. Acuérdate cuando yo tuve que aumentar 2 puntos del IVA en un año, en 2016, porque tuve un terremoto casi de 8 en escala Richter. ¿Cómo enfrentas una tragedia de esa magnitud? Ay, es que íbamos a ahorrar, como ahora está haciendo Lazo. ¿Cuál es el costo de eso? No tener para nada, no tener servicios públicos, no tener nada. O sea, creen que hay free lunch en economía. Sí hay, en algunos aspectos. Pero en ese aspecto no existe free lunch, almuerzo gratis. Todo tiene costo de oportunidad, ¿no? Y algunos prefieren llenar la casa de caña, de extinguidores, de extintores y decir, somos prudentes por si se incendia la casa. Otros preferimos construir la casa de cemento, así arreglemos un poquito y en la transición no tengamos los extintores, ¿no? Eso es lo que está un poco en juego. Hay que ver el largo plazo. En todo caso, sí, Argentina depende de la agroexportación, pero cuidado, que Chile también depende, 53% de la producción chilena tiene que ver con cobre. En verdad, la economía chilena es una economía bien frágil, todavía primario exportadora, y es uno de los países más desiguales del mundo, pero tanto avanzado en ingreso per cápita que la variable ingreso compensa la variable desigualdad y supera a Argentina. Ahora, Rafael, aterrizando en Ecuador, claro, porque también tengo muchas inquietudes sobre nuestro país. No ando buscando primicias, y tú lo sabes, ¿no? Pero hace poco conversé con Viviana Veloz, y para el momento, cuando conversábamos con ella, era una suerte de noticia importante advertirnos que el binomio de RC iba a ser mixto, mujer-hombre o hombre-mujer, ¿no? Ya eso sabíamos. Ahora yo sé que el 10 en Portoviejo se va a hacer el anuncio. Me imagino que habrá una conexión vía Zoom contigo de finalmente cuál es el binomio de la Revolución Ciudadana. ¿Nos puedes dar una pistita más hasta el, No. 10 de junio? No, espérate el 10 de junio. Bueno, a mí me Por si parece acaso, bien. ya habíamos decidido que sea mixto. Yo no estoy de acuerdo que sea eso por imposición de la ley. Debe ser voluntad de cada partido y la gente puede evaluar. ¿Qué pasa si hay 2 hombres extraordinarios? Entonces, ¿por qué sacrificar esa opción? ¿Y qué pasa si hay 2 mujeres? Si la imposición del binomio mixto es para promover a la mujer, ¿qué pasa si yo quiero presentar 2 mujeres? ¿Qué mayor promoción de la mujer que aquello? Y no lo puedo hacer, sería ilegal. No me parece que van a ser restricciones impuestas por la ley, sino opciones que cada partido decide y la gente valora. A mí me parece bien que RC se haya tomado su tiempo. Me parece bien, por algunas razones. Era quitarle tiempo a la canalla mediática para que no disparen toda su artillería desde muy temprano, ¿no? Contra el binomio de RC. Y me parece bien porque también hemos visto que algunos partidos o movimientos que se adelantaron a proclamar su binomio y que no tomaron en cuenta que tenía que ser mixto, ahora tienen que desbaratar esos binomios y rearmar los binomios. Así que fue bien, me parece bien que RC se haya tomado su tiempo, ¿no? Por estas razones que te planteo. Pero también me parece que es imposible pasarse del 10. Bueno, por el calendario electoral no podemos pasarnos del día porque hasta el 13 son las inscripciones. Ahora, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Sí. Se llamó a elecciones anticipadas y aparecieron por todos lados candidatos. Muchos ya se cayeron, muchos binomios cometieron errores, ¿no? Porque no esperaron la decisión final. Entonces, yo creo que lo hemos hecho bien, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Hemos analizado perfiles, hemos analizado datos, encuestas, y ya está en las manos del pueblo ecuatoriano decidir. Nos van a acusar de todo, como en el 2021. Van al candidato de su preferencia a decir que todo es verdad, como hicieron con Guillermo Lasso, que en 100 minutos cambiaba el país, que iba a girar la Virgen del Panecillo, que todos los estudiantes iban a estudiar lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Bueno, si no hemos aprendido del pasado, ¿ya qué podemos hacer? Está en las manos del pueblo ecuatoriano el futuro y decidir el futuro de ese país y el futuro de todos. A propósito de la Virgen del Panecillo, ayer conversando con Pavel Muñoz, nos contaba que en una reunión con los padres oblatos ahí en la Basílica del Voto Nacional, le explicaban que la Virgen no mira al norte, la Virgen está mirando a la Basílica, porque en la Basílica está el corazón de Jesús, ¿no? Y es la Madre, la Virgen, mirando al Hijo. Así que si la volteas y la haces mirar para otro lado, le quitas la razón de esta dirección, de esta perspectiva que tiene, ¿no? Yo no sé si sabían eso, ¿no? Y se hubiesen atrevido a voltearla a la Virgen, ¿no? O sea, la falta de conocimientos conduce siempre a torpezas, ¿no? La Virgen alada me parece que es la Virgen del Apocalipsis, ¿no? No sé si le hicieron mirar hacia la Basílica,
Me parece que incluso primero estuvo la Virgen antes que la Basílica. ¿Cuánto tiempo lleva la Virgen? Porque la Basílica la acabó Férez Cordero. Bueno, la finalizó, en verdad que lleva construyéndose un siglo, sí. Muy probablemente antes estuvo la Basílica, al menos en construcción. No sé si lo hicieron expresamente, pero creo que la Virgen Alá es la Virgen del Apocalipsis. Bueno, no, tampoco puedo darte respuestas con eso. Fue una conversación con Pavel, que es el Pero alcalde qué de triste Quito. el rol de la Iglesia, ¿no? Si viste el comunicado del obispo auxiliar de Sí, Quito sí. apoyando a la fiscal y diciendo que nadie dijo eso, calidad moral y profesional. O sea, los que le criticamos a la fiscal somos los inmorales y falta de profesionalismo. Y nunca la Iglesia se pronunció por todos los presos, los perseguidos. Qué increíble, qué decepción. Ahora, Rafael, el próximo binomio, presidenta, vicepresidente o al revés, presidente, vicepresidenta, tendrá un periodo muy corto, año y medio. ¿Qué se puede hacer en año y medio en las condiciones actuales del Ecuador? Mucho. Nadie se equivoque. O sea, estos han sido expertos como buenos mediocres en echarle la culpa a los otros. Pero eso lo aguantas una vez, dos veces, pero ya ni el más tonto, ni el más fanático, ni el más odiador aguanta 50 veces, que es lo que hicieron. El problema no eran las leyes. Con esas leyes nosotros hicimos el segundo país más seguro de América Latina y ellos nos han convertido en uno de los más violentos del mundo. Es obvio que el problema es el gobierno. Entonces, siempre se puede caer más bajo, pero yo creo que es muy difícil caer más bajo. El problema del gobierno está dando un paso al costado y un gobierno fresco podrá hacer mejor las cosas. Primera reflexión. Segundo, el adelanto de elecciones no es tan solo para, se va a solucionar todo, sino para disipar las tensiones sociales, políticas sociales. Ya nadie aguantaba este gobierno por ser un fraude democrático, por haber mentido, por su ineptitud, por su corrupción. Entonces, una manera pacífica, democrática, constitucional de solucionar el problema es anticipando elecciones. De otra forma, esa tensión se convierte en violencia en las calles. Nos ha costado muertos sacar presidente. Y no muy constitucionalmente. Pacíficamente no. Violentamente, antidemocráticamente y probablemente inconstitucionalmente, ¿no? O casi seguramente inconstitucionalmente. La anticipación de las elecciones evita todo aquello. Ese es el principal objetivo, independientemente de lo que pueda hacer un nuevo gobierno en 15 meses. Que con esto se disipan, y ya es un gran avance, las tensiones políticas sociales originadas por el fraude democrático que fue nazi y su gobierno. Yo creo que puede ser, y puede ser bastante, ¿no? Y no excluyamos convocar una asamblea constituyente, porque otra reflexión que hace el pueblo ecuatoriano, que todos se han tomado. Con el Trujillato se tomaron todos. Mira la vergüenza de Corte Constitucional que tenemos, mira la vergüenza de fiscal. Si no ha plagiado, Javier, si a ti te acusan de plagiar tu tesis, si a mí me acusan de plagiar mi tesis, ¿qué es lo primero que hago yo? Aquí está mi tesis, revísenla, si sé que no está plagiada. Esta gente lo que amenaza, la fiscal lo que amenaza es cometerte preso y a nadie porque es culpable. Está amenazando al Consejo de Participación Consejo de Ciudadana. Participación, Consejo de Captura, reactivó el caso Singer, reactivó el caso de Reconstrucción, llamó audiencia para presentar cargos contra Jorge Glao. O sea, las amenazas vienen de todos lados. Pero es evidente que esta es una sinvergüenza culpable. Cada vez que me han inventado a mí una cuenta, que en el Vaticano, que en Aruba, ¿qué es lo que he dicho? Perfecto, ¿dónde firmo para que la abran? Porque sé que es mentira. ¿Me explico? ¿Ya? En cambio, esta señora, por todos los medios, trata de evitar que le revisen la tesis, porque es una sinvergüenza. Playadora, copiadora, no solo en su tesis, en su artículo, en su libro, y se hizo trampa, evidentemente, en el concurso y la nombraron por odiar a Correa, puesta por Moreno y por Trujillo, ¿no? Entonces no hay dónde perderse en eso. En todo caso, gobierno que llegue, si es progresista, va a estar atado de mano, porque la Corte Constitucional es de esta gente, herencia del Trujillato, y de la Corte Constitucional están derrumbando leyes, derrumbando decretos y legislando. Interpretan la Constitución, la interpretación es de 30 páginas, es una ley, un cuerpo legal. Fiscal en contra, que puede meter preso al presidente, a sus ministros, allana, peor esta mujer tan loca y respaldada por los gringos, ¿no? Que es otra vergüenza. El descarado respaldo de la Embajada de Estados Unidos. Superintendencias, Contraloría, Procuraduría, todos los organismos de control están tomados por esta gente. Entonces, Consejo de Captura, mira la vergüenza que se está viviendo con esos audios. Va a estar atado de mano. La manera rápida, porque fue nuevamente frustración popular. Y no se hace nada. La manera rápida de liberarnos de estas camisas de fuerza con que nos han dejado, desde la época del Trujillato, que se tomaron el Estado, es con una constituyente, no para una nueva constitución, se podrán hacer reformas, pero para cambiar solo todas estas autoridades que pusieron a los peores, porque son irresponsables, pusieron a los peores con tal de que odien a Correa y con tal de que encubran las trapacerías del poder de turno, ¿no? Ayer le aclarabas al diario El País de España eso precisamente, ¿no? Que es una constituyente no para que nos dé una nueva constitución, sino para ciertas reformas constitucionales. Para ratificar la constitución, reformar lo que haya que reformar y recuperar la institucionalidad que tanto funcionó. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quiénes propusieron elección popular? Ellos. Lo cual es un error, porque ahí sí debe ser mérito, concurso nacional de méritos. Es la gente que va
a vigilar los procesos de selección de las autoridades de control, la gente que va a luchar contra la corrupción. Entonces, no tiene sentido hacerla por elección popular, sino por concurso nacional de mérito. Entonces, por ejemplo, eso habría que recuperar. Y tantas cosas más que destrozaron con la consulta mañosa del 2018 y que han venido destruyendo estos años a través de decisiones de la Corte absurda, a través de leyes inconstitucionales y tantas cosas más. Y de nombramiento de autoridades tremendamente mediocres, corruptas, ineptas como la fiscal. Pero ¿estás convencido que el año y medio alcanza para esas reformas constitucionales? O sea, para la constituyente se alcanza, que a veces el pueblo ecuatoriano la apoya. El peor de los mundos sería una constituyente en que nos gane la derecha. Mira lo que está pasando en Chile. Sí. Ajá. Bueno, ahí tienen un problema, ¿no? Que es el propio presidente Boric, desde mi punto de vista, ¿no? Solo es mi punto de vista. Ha pasado algo que también puede ser muy peligroso. Ayer el presidente sacó un decreto que le devolvía al Banco Central algo que tú planteaste en 2010, cuando le quitaste al Banco Central un montón de edificios, se lo pasaste a inmobiliar, porque el Central, ¿por qué tenía que tener tantos edificios? Uno de esos edificios en Santa Prisca, acá en Quito, está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y le están quitando el edificio. A mí no me llamaría la atención que mañana le pongan militares, policías, y le digan a los propios consejeros, ustedes no pueden entrar ya a este edificio. Se lo vamos a devolver al Banco Central. Y entonces con eso quieran seguir destruyendo la institucionalidad. Contextualicemos. La destrucción del país empezó por la toma del Consejo de Participación. Cuando se lo tomaron ellos, ahí se servía, con Trujillo, con Pablo Dávila, con todo eso sinvergüenza, porque nadie honesto podía aceptar el cargo de transitorio que venía de un proceso tan inconstitucional, tan manipulado como esa consulta mañosa. Aprovechando la coyuntura, ¿no? Nos habían inventado escándalos de corrupción, todo eso. Estaba en un buen momento. Ahí pusieron sin control constitucional la consulta, incluso con leyes retroactivas. Eso en Suiza, te lo anulan, nunca va a pasar. Y si pasa, te lo anulan. En Suiza, la Corte Superior de Suiza, ¿no? Suprema de Suiza te anula referéndum incluso si no ha habido, si se demuestra que no hubo suficiente información. Porque no es democracia la elección solamente, es elección informada, libre, y solamente la verdad os hará libre, y dentro de reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho, y destrozaron el control constitucional, pusieron leyes retroactivas, preguntas inducidas, el 90% de la información de anexos que nadie leía, una manipulación total. En todo caso, ahí sí valía cuando se apuraba el Consejo de Participación para tomarse el Estado. Luego, dentro de esa consulta se dijo que los próximos consejeros deberían ser electos, porque supuestamente los nuestros ganaban con trampa, ¿no? No porque eran capaces, porque se preparaban, sino que la gente que decían que era cercana a nosotros, sino por trampa. Bueno, no ganaron los de ellos en elecciones, destituyeron a la mayoría y ya se olvidaron. El Curatuares, en otra de las grandes contradicciones que está pasando en Colombia, dicho sea de paso. Autoridades electas democráticamente destituidas por la Asamblea, es como que la Asamblea pueda destituir al alcalde, ¿ya? Porque hacen remiendo, no tienen la visión completa de la institucionalidad. Les pusieron que los consejeros se elijan por elección popular, pero que puedan seguir siendo destituidos por la Asamblea, que además los destituyó tramposamente. Bueno, luego las disputas en ese consejo, viene Sofía Almeida, ya no le hace caso a Lazo, se pelea con el Partido Social Cristiano, ese Partido Social Cristiano, meten policía a la brava, lo meten a Ulloa, ¿de acuerdo? Sí. Llaman a la consulta popular para eliminar el Consejo de Participación, lo pierden. Salen electos nuevos consejeros, como no controlan esa mayoría, como no nos pueden presionar, entonces allánenlos, enjuícialos, quítales el edificio. Y después van a los foros internacionales a decir que son los grandes demócratas. Créeme que dan ganas de vomitar ya. ¿Cómo puede haber tanto cinismo? Entonces, por supuesto que eso es persecución al Consejo de Participación, porque no lo pueden controlar y, entre otras cosas, incumpliendo su deber, porque, oigan, ecuatorianos, o sea, es que la memoria es frágil, nos quieren hacer pasar como locos. Primero, si el Consejo de Participación fuera una creación estadounidense, ya nuestras élites estarían como cheerleaders para seguir aquí también Consejo de Participación. Como fue una creación nuestra, entonces somos unos idiotas que no sirven para nada y hay que eliminarlo. Pero se olvidan que antes tenían en la Constitución la 4C, ¿cómo se llamaba? El Consejo Anticorrupción, ¿cómo se llamaba? Donde estuvo Ramiro Larrea. Sí, sí. Bueno, la Comisión, dice cuánto anticorrupción, a nivel constitucional lo habían puesto. Pero lo que hicimos fue mejorar ese concepto y hacer el Consejo de Participación encargado de 3 cosas. Primero, lucha contra la corrupción, que lo hacía otra institución que ya estaba en la Constitución, un Frankenstein. Segundo, elección de la autoridad de control, pero con concursos nacionales, públicos, transparentes, con comisiones especializadas. Antes, esa autoridad de control la elegía el Congreso, el ente más politizado, y llevan tremendamente condicionada
a sus cargos esas autoridades de control. Y tercero, la participación ciudadana, que es la orientación de nuestra Constitución, una Constitución participativa, veedurías ciudadanas, audiencias públicas, como la que se está haciendo contra la fiscal. Pero eso no les gusta, ¿ya? No les gusta. Entonces, bueno, por eso la persecución contra el Consejo de Participación, y entendamos, el Consejo de Participación es una gran innovación institucional, pero como es nuestra, vienen las élites y sus complejos que no sirven para nada. Si fueran los gringos, ya la habrían puesto en todas las constituciones latinoamericanas. Así ha funcionado Latinoamérica. Tú empezaste este programa diciendo, busquemos nuestras propias soluciones. Aquí están. Pero las élites, y algunas veces los que siguen a estas élites inconscientemente, pues, contra sus propios intereses, aplauden, o sea, rechazan cualquier cosa que sea nuestra y aplauden cualquier novelería del extranjero. Lastimosamente es así. Pero Primera reflexión. Segunda reflexión, Javier, muy sí. importante. Pero es que no se trata de odio aquí, se trata de sentido común. ¿Por qué el Banco Central va a tener bienes inmuebles? ¿Qué ha producido en su vida el Banco Central? Ni siquiera como moneda nacional. Tiene el monopolio de imprimir dinero, pero no genera riqueza real. Se apodera de riqueza a algún lado. Por ejemplo, con el salvataje bancario, dieron crédito imprimiendo dinero y se quedaron con edificios reales. Y yo cuando llegué en el 2007, el Banco Central en dolarización, que ni siquiera tiene razón de existir en dolarización, en lugar de minimizarse, se había cogido el mejor edificio de Quito, que era el Banco Popular al frente de la Carolina, ¿te acuerdas? Sí. Lo primero que hice fue regresarlo a su edificio, a la entrada del centro histórico, y darle ese edificio del Banco Popular al Ministerio de Educación. Entonces me odia por esa burocracia dorada. Hoy nuevamente, siempre fue el rol del Banco Central nuevamente el Banco Central es una sucursal de la banca privada. Está para garantizar los intereses del capital financiero nacional y ser los recaderos de los organismos internacionales financieros como Fondo Monetario y Banco Mundial, a donde aspiran después ir a trabajar todos estos burócratas dorados. Pero ¿qué rayos han hecho para tener edificios? ¿Qué riqueza real han creado? ¿De qué les sirve el edificio del Banco Central? Más le sirve el Consejo de Participación. La sucursal mayor en Guayaquil, que nunca iba a existir, más le servía a la Superintendencia de Compañía, a la CFM. Ya lo están sacando porque le devolvieron también ese edificio. Primera reflexión que tenemos que hacer los ecuatorianos. ¿Por qué el Banco Central tiene bienes inmuebles? ¿De dónde viene esa riqueza? ¿Qué ha producido? ¿Qué creó? ¿Qué fue socio de Bill Gates? ¿Está generando carros eléctricos? ¿Está desarrollando litio? ¿Qué ha hecho para tener riqueza? Entonces, si él no genera riqueza, está extrayendo riqueza de otro lado, indebidamente. Entonces, el Banco Central dedicarse en dolarización tiene funciones muy limitadas. A esas funciones que lo hago muy bien en las oficinas estrictamente necesarias. Pero ¿qué es esto de tener edificios para arrendar y luego ser los mecenas, los que dan espacio para el municipio o para el Fondo Monetario? Cuando yo llegué, todo un piso del Banco Central era para el Fondo Monetario, cuando era ministro de Finanzas, todavía no se cambiaba al Banco Popular. Todo un edificio del antiguo Banco Central era para el Fondo Monetario y ni siquiera le cobraban arriendo a esos burócratas internacionales. Y cuando yo les pedí una oficina, porque ya no teníamos espacio para el Ministerio de Finanzas, me dijeron que sí, pero cobrándome arriendo. ¿Qué tiene que hacer cobrando arriendo? ¿Qué tiene que hacer con bienes inmuebles el Banco Central? Ya rebelarnos frente a estas barbaridades. Pero este repaso breve que has hecho de este comportamiento muy errático frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo queremos de esta manera, no a dedo, mejor por elección popular, y después plantearán la vuelta a elegirlos o desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Hay que decirlo claro, son los comportamientos erráticos que ha tenido la derecha en el Ecuador y que nos ha llevado a esta destrucción. Porque no es así nomás. Todo esto tiene una matriz ideológica que muy claramente la gente tiene que identificarlo. La derecha no tiene valores, tiene intereses, Javier, no tiene lealtad democrática, no cree en la democracia. Ni siquiera la derecha moderada, que se llena la boca hablando de democracia, de derechos humanos, pero que cuando ve en peligro el sistema, mira para otro lado, permite que venga la extrema derecha, el fascismo, a destrozar todo, permite que venga un traidor como Moreno a destruir todo, y luego, cuando ya todo ha pasado, ahí vuelven a ser los grandes demócratas y respetuosos del Estado de Derecho, ya cuando no hay peligro para el sistema. Hay una gran hipocresía, no hay lealtad democrática. Todo es en función de su conveniencia y de corto plazo. Entonces, cuando les convenía apoderarse del Consejo de Participación con Trujillo, ahí sí vale el Consejo de Participación. Después hay que tratar de eliminarlo, y fracasaron en aquello, ¿no? Y lo mismo, todo así. La democracia es buena si ellos ganan. Si no ganan es fraude y se justifica hasta un golpe de Estado, como pedían cuando querían que iba a ganar Andrés Arauz en el 2021. Entendamos que enfrentamos gente, no me gusta generalizar. Yo no creo que ser de izquierda garantiza tener valores y ser de derecha garantiza lo contrario, no. Pero sí te puedo decir, la derecha latinoamericana no actúa en función de valores, sino en función de intereses, ¿no? Y en función de ellos mismos. No tiene lealtad democrática y se puede esperar cualquier cosa. Que rompan la democracia, aplasten los derechos humanos y eso beneficia a sus intereses. Por último, Rafael,
Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, yo tengo que decirlo también, es una figura, no sé, no, tengo que ser muy respetuoso, es el alcalde de Guayaquil, es una persona, tiene un rol político también, pero era un dirigente deportivo y fue una figura que a ti se te ocurrió, ¿no? Y fue una buena ocurrencia, es el alcalde de Guayaquil. Estamos ante lo mismo ahora, digo, se ha reflexionado mucho para llegar al binomio al que han llegado, te la juegas por ese binomio, por lo que es capaz de hacer por sí mismo, casi que nos garantiza la posibilidad de ganar. No, yo creo que no concuerdo contigo en tu diagnóstico o descripción de Aquiles. Tal vez no tenga la información completa, pero Aquiles es un empresario muy exitoso. Sí, sí lo es, pero políticamente no era conocido. ¿Y cuál es el problema que no se ha conocido? Mejor porque no se ha conocido. Pero en todo caso, fue huérfano de padre muy joven. Sí. Tuvo que vivir en Estados Unidos, trabajando hasta de mesero, ¿ya? Mantener a sus hermanas. Ha tenido una vida muy dura. Y es un hombre self-made man, hecho a sí mismo. Entonces, no es tanto como que, bueno, un improvisado por ahí. Creo que ha tenido una vida dura, un empresario exitoso con visión social y que puede dar el paso de esa visión privada, gerencial, a la visión del bien común, de lo que es público, como alcalde de la ciudad de Guayaquil. Lo está haciendo hasta ahora extraordinariamente bien. Ya más difícil es hacer lo mismo a nivel nacional, es mucho más complejo. A nivel de alcaldía son cosas mucho más concretas. Es más importante, te diría yo, las capacidades gerenciales privadas. No más importante que el resto, digamos, más importante en otras circunstancias, ¿no? Entonces, a nivel nacional tienes que tener una visión de estadista, y esa visión de estadista no la tiene un mercenario, ni un francotirador, no la tiene ni un pseudo indígena que hasta hace 6 años no era indígena, no la tiene ninguno, no la tenía Guillermo Lasso, ¿no? De su banco. Entonces debemos tener gente con visión de estadista que vele por ese bien común, que sepa ver el todo, no la parte, y que además entienda cuál es el principal desafío del país, que no es ganar la siguiente elección, no tener espacios en la asamblea, no tener gobiernos locales, es finalmente, después de 2 siglos, por lo menos empezar el proceso irreversible para superar el desarrollo. Que yo creí que lo había empezado, del 2007 al 2017. Un proceso es el desarrollo. La experiencia muy duramente nos enseñó que no era irreversible. Pero tú mismo sabías que por lo menos de cara a la experiencia surcoreana, por ejemplo, un proceso de desarrollo toma mínimo 25 años. Sostenerlo, ¿no? Sostenerlo, ¿no? El de Ecuador no duró ese tiempo. Por eso te digo, pero esperábamos que durara. Ganamos las elecciones. Vino un traidor como Lenín Moreno y como estuvo contra Correa, lo apoyó toda la derecha, todos nuestros enemigos, sin importarle el país. Entre ellos la izquierda con la que a la brava quieren que nos unamos. Pachacuti, ¿cuántas veces sostuvo a Moreno? ¿Cómo vendió el paro del 2019? ¿Cómo sostuvo a Lazo? ¿No? O sea, el cierto dirigente indígena, según Jaco Pérez, diciendo, preferimos un banquero a una dictadura. ¿Dictadores por qué? Porque le ganamos las elecciones. Y ahí ven por lo que nos costó el banquero presidente. Entonces, bueno, se fue la idea. Te comenté esto. Estábamos, a mí también se me fue un poco, pero estábamos hablando... La juventud. Con la distancia, ¿no? Porque no es lo mismo conversar a través del Zoom que poder tener la ventaja de mirar a los ojos y todo eso, ¿no? No, personalmente hay otras formas de comunicación también, no se transmite algo que no se transmite a nivel del Zoom. Pero ¿por qué te decía? Ya, porque se necesitan estadistas. Estadistas. Con visión de Estado. Yo siempre pongo un ejemplo muy concreto, muy decidor, de la diferencia entre la visión privada y la visión de un estadista. La visión privada, al menos un capitalista, empresario capitalista, es la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? Que nunca va a ser monumento. Y veremos que todos los países tienen monumentos, pero algo deben servir, ¿verdad? Entonces, es otra la lógica del sector público, la lógica del bien común, la lógica de un estadista. Creo que hay que irse, Rafael, porque me comprometí a hacerlo más corta por tus agendas, por lo ajetreado de lo que deben de ser estos días, porque faltan apenas 2 para Portoviejo y estaremos pendientes de cuál va a ser el binomio que se proclame el próximo sábado. ¿A qué horas va a ser? ¿A qué horas es la transmisión? Después de esta entrevista tengo la reunión de buró y definiremos eso. Todavía no lo sé. La hora no la sabes. Bueno, muchas gracias, Rafael, por todo este tiempo dedicado a esta conversación. Gracias a ti, David. Un abrazo a todos. Cuídate.